Bueno, estamos en el barrio, el legendario y mítico barrio Las Cruces, fundado a finales del siglo XIX y la verdad una cuna de la cultura y de la sociedad de Bogotá. Como lo leyeron en el título, nos vinimos a buscar la barbería más antigua de Bogotá. Casi 60 años tiene esta barbería. No puede ser de otra manera si no es aprovechando los servicios. Vamos a conocer, a hablar con el barbero de apellido Vaquero, que me dijeron que es una dinastía ya de barberos. Conocer la historia de este lugar tan interesante, tan histórico. Vamos a estar aquí con la compañía del señor Mauricio. Muy buen día para ustedes. Acompáñenos a conocer nuestra historia en Las Cruces. Bueno, estamos entonces con don Hernán Vaquero. Cuéntenos un poquito, ¿hace cuánto está su merced trabajando acá? ¿Esto es un tema familiar? Bueno, la barbería Museo Los Vaqueros en este momento, llevamos en este local desde el año 64, pero mi abuelo llegó al barrio Las Cruces en el año 1940 y él es el que siempre fue el barbero de la familia. Posteriormente ya fue que le enseñó a mi papá, porque mi papá era un niño en esa época cuando llegó al barrio Las Cruces con mis tías. Entonces él ya comienza a aprender la barbería y ya como en el año 54, siendo un adolescente, mi papá tomaron con mi abuelo en el Teatro Las Cruces, el único local que existía. Entonces ahí es en donde ellos también comienzan ya los pinos y trabajaban solamente con esta silla, que fue el señor que heredó mi abuelo, con el que él trabajaba en los años 40 aquí en Las Cruces. Yo aprendo la barbería a la edad de 14 años, pero sinceramente nunca la ejercí. Hace más o menos aproximadamente más de 15 años que retomo las banderas de la barbería y en este momento pues la mantengo en ese lugar, pero esto que es más que todo es un patrimonio familiar. Y lo más interesante de esta historia de esta barbería es que el que le enseñó la barbería a mi abuelo fue mi bisabuela. Él iba por todas las veredas peluqueando tanto los peones como peluqueando a los capataces. Por eso es que mi abuelo siempre trabajó sus máquinas antiguas, sus barberas antiguas, sus atomizadores antiguos. Todo eso es lo que yo conservo en la barbería y es lo que le muestro al público como la barbería más antigua este momento pues considero en Bogotá. Cuento la historia tanto de nuestro barrio, que es un barrio, si todos sabemos, el barrio desafortunadamente estamos muy estigmatizados por el tema de la inseguridad, pero es un barrio que tiene mucha historia por contar. Tenemos la cuna del hip hop, todos los muchachos vienen acá a hacer sus videos y así sucesivamente muchas cosas que han sido de importancia para Bogotá desde el barrio Las Cruces. Pues la verdad es que es un privilegio estar en este lugar, porque además yo nunca había estado en una barbería como tal, con esta definición como más para venir a consentirse los que somos hombres. Hay un ambiente como muy clásico, muy bonito, como están dando cuenta todos los artefactos, todos los artilugios clásicos. Claramente voy a aprovechar para hacerme un arreglo de barba a lo clásico. Vamos a hacernos un look bien tradicional, que sé que estoy en muy buenas manos con don Hernán. Esto es una profesión muy importante, es una profesión como cualquier otra, como la del médico, como la del periodista. Uno siempre debe darle lugar al cliente, es tener esta experiencia, más que todo. Es que esa es la cosa, ¿no? La experiencia de estar y de ser consentido en una barbería, que eso la verdad no se encuentra en muchos lados. Yo nunca lo he experimentado, primera vez que vamos a experimentar cómo es este spa para mi carita. Ya que don Hernán hacía mención de algo bien importante, y es que la profesión del barbero, claro que tiene muchísima historia. Ustedes se imaginarán que hace muchos años existen las barberías, desde que los hombres tenemos barba seguramente. Hay algo curioso, un dato curiosillo, y es que imagínense que hubo una época en la que los barberos también sacaban modelos. Hacían doble función. Lo que pasa es que la barbería, como usted lo manifiesta desde hace mucho tiempo, desde la época de Egipto, en el siglo XVII, los mismos barberos cumplían las funciones de los cirujanos. Por eso el pol de la barbería, que son estos tres colores, tienen un significado, ¿sí? El blanco son las vendas, el rojo la sangre y el azul significaba las venas, porque se hacían sangrías a las personas en esa época porque existían muchas pandemias. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando llega la barbería, lo que fue a Europa o a los Estados Unidos, ellos le ponen
un color que es el azul, pero primero el que existió fue el blanco y el rojo. Por eso cuando encontramos un pol de barbería, eso significa, es el poste donde colocaban al paciente, lo amarraban con las vendas y le hacían una sangría para oxigenar la sangre. Y para complementar lo que dice don Hernán, es que ustedes ven que está el poste pues con blanco, rojo, azul, y cuentan que es que también era porque colgaban los trapos afuera de los postes para que supieran que ahí había una barbería, pequeña cirugía, odontología y bueno, todo esto que el oficio del barbero ofrecía. Entonces para que cuando la vean sepan más o menos por dónde va la cosa. Mi abuelo, él aquí colocaba inyecciones, arreglaba huesos, llegó a ser hasta espiritista. Hay algo que me está llamando muchísimo la atención acá, es por ejemplo entonces las alternativas de corte que se ofrecían, claramente unas alternativas antiguas, pero entonces usted venía y se hacía, tenía estos 10 diseños, ¿no? Desde el corriente, el argentino, el semirredondo. La mayoría de personas adultas lo que escogen son el corte clásico. ¿Y cuál es el corte clásico? El corte que es trabajado con tijera. Hoy en día las tendencias urbanas, lo que son los trabajos da mucha máquina, pero entonces por eso a veces a algunos barberos se les complica, especial con las personas adultas o personas que tienen un cabello que hay que hacerles un tratamiento de un corte, es con tijera. Entonces por eso ellos vienen y escogen. ¿Cuál es el argentino? El argentino cuadrado, ve porque aquí en el barrio Las Cruces se presentó antes de su accidente en 1935 el maestro Carlos Gardel. Entonces él se presentó en el Teatro Nariño, se presentó en el Teatro Laica, entonces la gente era muy gardeliana, ese corte muy elegante de la época, y esos son los cortes, la mayoría que usted los ve ahí. Las personas ya lo saben y el barbero de antaño, uno ya lo sabe elaborar. Hay uno que se llama Humberto, ¿verdad? Sí, señor, y se llama el desvanecido. El Humberto es un corte muy militar. Son los cortes militares que se hacían, porque aquí también hubo muchos sitios de policías. Vean lo que es la experiencia, bueno, lo que era la experiencia, se nota igual que es el mismo local, está la misma pintura. Y fíjense cómo era pues venir aquí a cortarse el cabello, pero también a echar chisme. Y se toman sus politas, mientras que el otro se van cortando el pelo, aquí van tertuleando, como dicen, aguardienticos, sabrosos. Y vea, costeña de la viejita, esto por ahí será del 98 tal vez esta fotografía. Grandes tesoros que conservamos, yo creo que no hay otra barbería o otra persona que conserve, soy yo conservo más de 40 máquinas antiguas. Con estas máquinas fueron los que mis abuelos y mi padre hicieron los primeros cortes. De igual manera hay personas que me han hecho donaciones, y por ejemplo aquí hay dos máquinas que conservo, que fue de un cliente que prestó el servicio militar en la guerra de Corea. ¿Qué es? Aquí era el batallón Colombia. Sí, señor, y cuando él regresa a Colombia de prestar su servicio militar, en estimación con mi padre, viene y le trae estas máquinas, porque acuérdese que en esa época se peluqueaba con esto. Entonces ahí está la caja original. Estas son máquinas LAR, son chinas. Tanto aquí tengo máquinas alemanas, españolas, americanas. Todas están muy funcionables, están para trabajar. Pero esto ya poco se usa porque ya ha cambiado la tecnología. En realidad, este es el principio de la barbería. Cuando comenzaron la barbería en la Segunda Guerra Mundial, empezó con esto con el señor Nicolás Besuki, de origen serbio, y él fue el que llevó esto a la Segunda Guerra Mundial. Oigan, pues la verdad es que yo tengo historia con estas máquinas. Imagínense que a mí me alcanzaron a cortar con esto y era tortura inmediata. Eso era, como se dan cuenta, uno lo tiene que hacer manualmente. Entonces pues mi mamá no era muy diestra con esto. No era peluquería, era como depilación, porque empezaba a hacerle a uno y era como que le arrancaba los pelos. La verdad era una experiencia dolorosísima. Por eso mi papá y mi abuelo nunca sufrieron. Se fue la luz. Hoy en día la mayoría de barberos se le va la luz, y si no tienen una máquina inalámbrica, pues... Pero eso sí, les tocaba entonces peluquear a oscuras. Ahí sí ya... Entonces, esa era la otra dificultad. Claro, entonces ya con las máquinas manuales y con peinillas en mano uno saca los cortes adelante. Pero en realidad lo que usted dice, esto es una tortura, porque esto lo que hace es pellizcar.
Las máquinas de ahora pues tienen estas guías, pero estas eran así, Sí. a pulso. Hace poco vino un señor por acá que quería que lo peluqueara con esto porque le recordaba que el papá fue militar y quería sentir. Para gustos Ahí colores. le pasé el gusto y el hombre pues feliz. Bueno, un cliente satisfecho, ¿no? Otra cosa que conservo muy importante para la barbería es la barbera que manifestaba mi abuelo, que usó en los años 40 y que por esta barbera se puede convertir en un mito, una leyenda, porque yo no sé cómo describir esa afirmación. Es que la usó con el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, entre otros, porque aquí también, como empezó el Partido Liberal, él lo manifiesta en su entrevista, que pasaron hasta 10 expresidentes. Carlos Gerard Restrepo, pasó por Ayala, entre otros. Esta es una de las barberas, esta es una barbera Reiser alemana de Carey y que era intercambiable sus cuchillas. Entonces esta la conservo con suma importancia y cuento esa historia. Entonces les voy a contar para qué es que se usa este cuero que muchas personas los ven en las sillas de las barberías. Estos cueros se usan para sentar la barbera. Los filos, los barberos y lo que eran las tijeras los afilábamos era en esto. Siempre los afilábamos en estas piedras bruscas y después pasábamos a una piedra más fina, esta piedra Onis legítima americana. Entonces esto es de una piel muy tersa, muy tierna. Pues aquí volvíamos, sentábamos la barbera y después, antes de ponérsela para hacer la afeitada con el usuario, con el cliente, sentíamos nosotros la barbilla del filo. Y si sentíamos como esa brusquedad, veníamos al cuero y aquí es donde se hace la pasada. 2, 1 y volvíamos a la mano a sentir que ya no tenga esa rebabita y ahí sí pasábamos a afeitar a la persona. Pues detalles que hacen de un barbero bueno, un barbero conocedor, porque yo he sido víctima de que me mochan aquí. Yo tengo un lunarcito por acá y ese que madre me lo mochan cada peluqueada, por eso es que no me gusta recortarme el pelo. Tijeritas alemanas antiguas que usaban. Las de grafilar. Sí, que uno las graduaba de acá. Ah, Entonces eran graduales como el compás. para lo que se abre, la El apertura. movimiento, sí. Ah, ok. Conservo el atomizador de mi abuelo, un atomizador alemán. Oh, qué belleza. Esto es un atomizador Solinger alemán, modelo 1940. Aquí es donde mi abuelo aplicaba lo que era el agua de Auxema, la menticol, el agua superior. Si quieren ponga la mano y huela. Huele a menticol, yo amo el menticol. Esta es agua del Auxema. La menticol tiene otro olor. Entonces esto es lo que le agrada a la persona que le aplique a uno y se le aplica con esta piedra que se llama piedra de alumbre. ¿Qué hace la piedra de alumbre? Esto es un desinfectante natural, es una piedra sacada de las canteras y lo que hace esto es ayudar a limpiar. Porque nosotros pasamos un instrumento metálico y con esto hace desinfectar, cuidar la piel. Pues muchas personas desafortunadamente no usan esto, no conocen esto. A mí me ha pasado con los mismos muchachos de la formación de barbería que me han dicho, profe, ¿y para qué ese borrador? ¿Qué tan amigos son del agua florida? De la También. del que Bristol. También. Aquí he tratado de conservar algunas cositas de la barbería, ¿no? Y la idea es que vienen muchas personas, amigos como Mauricio, como otros, que por ahí ven cosas de la barbería y me comentan y trato de adquirirlas para seguir conservando la barbería de esta manera antaño. Como ven, por ejemplo, ese extintor tiene más de 60 años. Lo que es el teléfono antiguo que papá recibía sus llamadas, lo que es la alcancía antigua, el negrito que no nos falta es para mambear, o sea, para fumar Un bong. cannabis o fumar alguna clase de... Pero ahí conservo el muñequito. Bueno, hora de la revelación. ¿Listos y preparados? ¡Tarán! Oigan, ¿qué tal? ¿Ah? Este es un corte clásico y por supuesto barba clásica. Mi la verdad, pues qué raquera. Lo que necesitaba para ser un señor youtuber era tener este bigote. Igual, como se dan cuenta, aquí también me hicieron mi perfilada, me afinaron el corte de cabello, me lo tunearon. Entonces, ¿qué tal? Esto es mucho swag, mucho flow. Se va con el bigote de Diego, el del zorro. Ah, don Ahí Diego está. de la Vega, vea. Diego Oiga, de la sí, Vega, tiene ahí toda está. la razón. La verdad me parece muy bacán. Me gustó muchísimo este estilo. Saludos a la osa que está viendo esto. Sé que le va a disgustar, pero miren esta piel de bebé. ¿Cuál es su veredicto, señor Hernán? Y esa respuesta la tiene la novia, la esposa de aquí el joven. Ella no le va a gustar porque ella no quiere que yo tenga bigote, pero yo quiero tener bigote. Vea, he cumplido mi sueño.